Así todos de pie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos lectura a la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amado Padre Celestial, gracias porque tu palabra es luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, por concedernos tener luz en medio de las tinieblas de este mundo. Pero ahora rogamos que en la exposición de tus palabras sean alumbrados nuestros ojos en esta mañana. Padre, que tu consejo pueda penetrar como espada de doble filo y discernir entre nuestros pensamientos e intenciones de nuestra mente, de nuestro corazón, partir nuestra alma y espíritu. Y que tu criterio, Señor, tu palabra, tu revelación pueda morar en nosotros. Señor, ilumina los ojos de nuestro entendimiento para entender tu revelación. Rogamos que bendigas a tu iglesia con entendimiento de tu bendita palabra. Y rogamos también, Señor, porque nos es menester, que me ayudes como instructor de tu palabra, a fin de que no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que pueda predicar, Señor, como si fuera mi último día, pero con completa precisión. Ayúdame, Señor, a manejar con precisión tu palabra, la palabra de verdad, a trazar correctamente tu palabra. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en el poder y la agencia sobrenatural de tu Santo Espíritu. No confiamos en nosotros, no confiamos en hombre. No confío en mí mismo. Confío en ti, Señor. Ninguna dote es suficiente, ninguna capacidad humana es suficiente para nutrir y alimentar espiritualmente a tu pueblo. Solamente tu poder puede causar esto en nosotros. Recurrimos a ti, bendito Dios, al poder de tu Santo Espíritu, para que en esta mañana los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados con tu verdad y así dirigirnos hacia el camino que te glorifica, pues para esto tú nos has destinado. En nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, a ti elevamos nuestra plegaria con acción de gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, mi hermano. En nuestra exposición de la carta de Pablo a los Filipenses, habíamos llegado en la última enseñanza hasta el versículo 9. Nuestro hermano, el apóstol Pablo, había hablado en el 8 de que Dios era testigo de cuánto amaba a la iglesia en el entrañable amor de Jesucristo, en el amor de las entrañas de Jesucristo, un amor puro, un amor fuerte, un amor que involucra los afectos, que no está exento de los sentimientos o de los afectos, sino que están comprometidos en Cristo para amar a la iglesia. Y en ese contexto él pide en oración, o habla que pide en oración,
que el amor de la iglesia abundara más y más en dos cosas: ciencia y conocimiento. O como diríamos en otra versión que también estábamos utilizando, que pudiera abundar en pleno conocimiento y en todo discernimiento. El apóstol Pablo estaba deseoso que la iglesia en Filipos no tanto creciera numéricamente como crecer espiritualmente. Por supuesto que la palabra del Señor estaba corriendo, estaba siendo glorificada y el Espíritu Santo estaba regenerando almas a partir del evangelismo que la iglesia efectivamente en Filipos estaba realizando. Y por medio de la predicación efectiva de la palabra del Señor, la iglesia en Filipos estaba creciendo. Y aunque esto es verdad, Pablo está mucho más preocupado no en el crecimiento numérico, sino que la iglesia crezca en abundancia de conocimiento y en abundancia de discernimiento. Que sepa lo que la palabra del Señor dice y que pueda discernir lo que ella dice para entonces poder llevarlo a la práctica, que es básicamente de lo que también estaremos hablando el día de hoy. Y en medio de este preámbulo, entonces él continúa diciendo, después de que ora al Señor, o dice que ora al Señor pidiendo que el amor de la iglesia crezca en abundante conocimiento y discernimiento, él dice que hay un objetivo por el cual el apóstol Pablo desea y pide a Dios que la iglesia crezca en conocimiento y en discernimiento. Dice, para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. La Biblia textual, tercera edición, lo traduce de esta manera: para que sepáis discernir lo mejor. Y es lógico entender que a esto se refiere el apóstol Pablo, pues si él está diciendo anteriormente que desea que la iglesia crezca en conocimiento y en discernimiento, algo debe desear el apóstol Pablo para que sea llevado a cabo con ese conocimiento y ese discernimiento que él desea que la iglesia tenga. Y en las palabras de él es que la iglesia quiere que sepa discernir lo que es mejor. Dentro de este contexto hay mucho que decir, pero tratando de ser breves y aún así concisos bíblicamente, el apóstol Pablo siempre estaba preocupado, por decirlo de alguna manera, preocupado de que las iglesias del Señor tuvieran discernimiento. En la última enseñanza que vimos del versículo 9, vimos con varios pasajes que el apóstol Pablo utiliza o emplea la palabra discernimiento muchas veces, vocablos parecidos a discernimiento también muchas veces. Pero una cosa es segura: el apóstol Pablo quiere que la iglesia del Señor, donde sea que esté la iglesia del Señor, en cualquier localización, que la iglesia crezca en discernimiento y en conocimiento de la voluntad del Señor. Así entonces el apóstol Pablo quiere que la iglesia en Filipos tenga discernimiento. ¿Pero discernimiento para qué? Pues dice él, para discernir qué es lo mejor. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los romanos, en muchos pasajes dijo algo parecido también. Pero me llama también la atención, para traerlo a colación a este pasaje, lo que Romanos capítulo 12, versículo 2, dice al respecto de esto que estamos hablando aquí. Fíjese cómo él dice que no os conforméis a este siglo, sino que os transforméis por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. El mismo pensamiento que el apóstol Pablo había mencionado que quería que sucediera en la iglesia cristiana en Filipos, estaba deseando que sucediera también en los hermanos en Cristo en la iglesia en Roma. Y fíjese que en las palabras de Pablo en este contexto, él dice que debe suceder algo para poder tener discernimiento de qué sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Dice que debe haber una renovación de la mente, que debe haber una transformación por medio de esa renovación. Cierta versión antigua dice que os reforméis por medio de la renovación de vuestra mente. Y ciertamente tiene mucho que ver, porque nuestro entendimiento, si hemos de discernir qué es lo correcto, no puede permanecer con estructuras
que no son las adecuadas o que no son las que el Señor, siendo la verdad, ha determinado que se tengan. Para discernir lo que es correcto, para discernir cuál es la voluntad del Señor, para discernir lo que es bueno, agradable y perfecto a los ojos del Señor, se necesita un cambio de mente. Por supuesto, para el cristiano, ese cambio de mente comienza cuando él se arrepiente de sus pecados. Cuando nosotros nos aproximamos a creer en el Evangelio, antes de colocar fe en la persona de Jesucristo a través del Evangelio, nosotros debemos practicar el arrepentimiento. El arrepentimiento, la palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento, significa cambio de mente o cambio de pensamiento, metanoia, metanoeo, cambio de pensamiento, una transformación de la perspectiva de las cosas. Y por supuesto, esta transformación del pensamiento, de la mente, no obedece a una mera transformación que está sujeta a principios o rudimentos conforme al mundo o conforme a cualquier otra persona. Es decir, cuando el creyente es transformado en su pensamiento o en su mente, no está siendo transformado por adquirir los principios o pensamientos de otra persona más. No es a eso a lo que el apóstol Pablo se refiere. Cuando él habla acerca de que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, está diciendo claramente que debe ser según la palabra del Señor. En este texto de Romanos 12, en la sentencia precedente dice: no os conforméis a este siglo. De modo que el creyente tiene la responsabilidad, cualquiera sea el siglo en el que él viva, de no conformarse al siglo en el que está viviendo. Lo que Pablo está diciendo es: no te conformes al pensamiento que esté de moda. Por supuesto, no está diciendo con esto que podemos acoplarnos al pensamiento que estuvo de moda el siglo pasado. Si cuando Pablo escribió esto era el primer siglo, claramente estaba apuntando a que solamente una cosa puede traspasar los siglos y permanecer para siempre, y esa es la palabra del Señor. En Isaías capítulo 40, versículo 8 dice claramente que se puede marchitar la flor y secar la hierba, pero hay una sola cosa que permanece para siempre: la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Permanece para siempre, Yakun Leolam. Cuando esto se entiende claramente, el creyente entonces ya no busca establecer sus pensamientos o aferrar su mente a las modas de los siglos, a las ideas más famosas del siglo presente o el pasado o el que viene, que generalmente comienzan a repetirse una y otra vez las mismas cosas, muchas veces de otra manera, pero en sustancia lo mismo. Para concordar con Coelet, el predicador, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que hoy es, antes ya lo fue. Así entonces el apóstol Pablo no está interesado en que la iglesia cristiana en Roma, así como tampoco la iglesia cristiana en Filipos, pueda aferrarse a sus propios pensamientos, o que pueda aferrarse a los pensamientos de alguien más, o incluso que pueda aferrarse a las doctrinas, a las ideologías, los pensamientos o las ideas de este mundo transitorio, como es, efímero. Él quiere que la iglesia cristiana sea transformada por medio de la renovación de la mente. ¿Cuál es el fin de esto? Como hemos dicho, para que pueda discernirse la voluntad del Señor. Cuando un creyente tiene sus pensamientos o tiene su mente aferrada a los principios de este mundo, cuando un creyente, en vez de tener como axioma, como fundamento de su pensamiento, las ideologías del mundo o las estructuras que este mundo en pecado tiene para sus propios pensamientos, este creyente no está habilitado sobre ese fundamento para poder discernir que sea lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Para un creyente en esa condición se le dificulta discernir cuál sea la voluntad de Dios. En cambio, cuando la mente es transformada por medio de la renovación a través de la luz de la palabra, adquiriendo aquella sabiduría que alumbra todas las áreas de nuestra vida, el entendimiento de un creyente hace que sea fructífera su práctica. Hace que verdaderamente pueda discernir cuál es la voluntad de Dios respecto a las cosas
para entonces poder obedecer a Dios. Para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo que es perfecto. Un breve paréntesis antes de continuar con otro texto al respecto. Y es que este texto generalmente es utilizado por muchas personas que no entienden lo que significa este texto, para decir que cuando algo a sus propios ojos no le parece bueno, agradable y perfecto, entonces no es la voluntad de Dios. Hermanos, esto es falso. Y es una forma muy dañada o pervertida de entender este pasaje. Pablo no está refiriéndose a que nos sujetemos a lo que nosotros creemos que es bueno, agradable y perfecto. El contexto no nos habla acerca de ello, sino que nos manda a discernir cuál sea la voluntad de Dios, la cual es agradable, buena y perfecta. Esto quiere decir que aquello que Él considera bueno, aquello que es grato, agradable, complaciente a sus ojos, aquello que es perfecto a sus ojos, esa es la voluntad de Él y esa debemos realizarla nosotros. Para el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, para el Logos encarnado, no fue algo agradable sufrir en carne lo que sufrió. Digamos que físicamente no era algo bueno lo que estaba ocurriéndole a Él. De hecho, aquellas personas que actuaron contra su humanidad de aquella manera recibieron la condenación precisamente porque estaban haciendo algo malo, no estaban haciendo algo bueno. Que Dios pueda convertir estas cosas y sacar lo bueno para nosotros, eso es otra cosa, pero cada uno de ellos era responsable de haber cometido mal contra la humanidad de Cristo. Y para Cristo en su humanidad puede que aquello no fuera agradable, puede no, estoy completamente seguro que aquello no era agradable. En el Getsemaní, cuando la Escritura nos dice incluso que habían gotas de sangre sobre Él en agonía, Él clamaba diciendo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Él no quería beber la copa, su humanidad no lo deseaba, su carne no lo deseaba. Pues aquella copa era difícil de tomar. Y como vemos claramente en las Escrituras, y por ello estamos reunidos aquí el día de hoy, Cristo tomó la copa. Y hasta la última gota de la ira del Señor, del Padre, la bebió. Aquello no fue agradable, pero aquello era la voluntad de Dios. Y como era la voluntad de Dios, aquello era bueno, agradable y perfecto. Bueno, agradable y perfecto. De modo que, cerrando este paréntesis, cuando el apóstol Pablo dice que no seamos adaptados a este mundo, que no nos conformemos a este mundo, que no tomemos la forma de este mundo, eso significa conformarse, tomar la forma conjunta de algo, que no nos conformemos a este mundo, que seamos transformados o reformados, se nos dé una nueva forma por medio de la renovación de nuestra mente. Eso debe estar sujeto a la voluntad de Dios, la cual es a sus ojos buena, agradable y perfecta. De modo que entonces el apóstol Pablo, cuando le dice a los filipenses que él quería que la iglesia abundara en su amor al conocimiento y al discernimiento, es porque él desea que la iglesia pueda aprobar lo mejor. Aquello que es denominado lo mejor en este aspecto es la voluntad del Señor. Aquello que complace al Señor, eso es lo mejor. Si no nos complace a nosotros, hermano, eso no tiene ninguna importancia. Excepto para que nosotros veamos que nuestro corazón sigue siendo o sigue teniendo vestigios del pecado que debemos eliminar. Porque si aquello que complace al Señor a mí aún no me complace, debo obedecer porque Él es el Señor. Pero debo enseñar a mi corazón a complacerme con aquello que complace al Señor, para que podamos vivir una vida que verdaderamente glorifique al Señor, como veremos un poco más adelante, que para eso hemos sido creados. En Efesios capítulo 5, versículo 10, y volveremos a este texto un poco más adelante también, pero en los otros versículos anteriores. Pero en Efesios 5:10, y leo la versión de la Septuaginta Junemán,
Dice, discerniendo o probando que sea lo que sea bien placiente al Señor. Probando o discerniendo que sea bien placiente al Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los efesios en el mismo pensamiento. El apóstol Pablo desea que los cristianos en Éfeso puedan discernir muy bien qué es lo que complace al Señor. El apóstol Pablo no procura que los hombres se complazcan a sí mismos. El apóstol Pablo no procura que los hombres complazcan a los pastores. El apóstol Pablo no procura que los hombres complazcan a los magistrados civiles. El apóstol Pablo procura que los hombres creyentes complazcan o agraden al Señor su Dios. Así que le dice tanto a los efesios como a los romanos como a los filipenses: sepan discernir qué es lo que agrada al Señor. El llamado del apóstol Pablo es esto: aprueben lo que es mejor, disciernan lo que es mejor, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Es por esto que el apóstol Pablo ruega a Dios que los filipenses abunden en el amor del conocimiento y el discernimiento. Nadie puede discernir cuál es la voluntad del Señor si él no tiene un amor que abunde por el conocimiento y el discernimiento. Nadie va por la vida y se topa al azar o por equivocación con la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es revelada, como dice el salmista, a aquellos que en intimidad y en el secreto van a escudriñar su pacto y con Él. A ellos, Él mostrará, revelará su pacto. De modo que es necesario que aquellos que hemos entrado en pacto con el Señor abundemos en el amor del conocimiento y del discernimiento para que podamos discernir, saber, entender, aprobar cuál sea la voluntad del Señor, lo agradable, lo bueno, lo perfecto a sus propios ojos. Eso es lo mejor para nuestra vida. Para pasar a la siguiente sentencia, considere esto último: para que aprobéis que sea lo mejor. Los creyentes en el primer siglo, hermano, en muchas formas sufrieron persecución. Y los creyentes permanecían en la firmeza de la fe cristiana por una razón: estaban plenamente convencidos de que esa era la voluntad del Señor. Sus pensamientos habían sido transformados por medio de la renovación de sus mentes. Ellos no solamente se habían arrepentido, alejándose de sus propios pensamientos como para tomar otros pensamientos ajenos. Ellos habían desechado sus propias estructuras y los pensamientos de los hombres y las doctrinas e ideologías de los hombres para apoyarse en la bendita palabra del Señor. Y por esta causa muchas veces fueron perseguidos nuestros hermanos a lo largo de toda la historia. Y cuando Pablo está escribiendo todas estas cartas, y en especial la que estamos estudiando, Pablo está completamente seguro que cuando un creyente renuncia a los pensamientos del mundo y se opone a los pensamientos que ha rechazado como no provenientes de Dios, como profanos, como impuros, al tomar las escrituras se gana el odio visceral del mundo al cual ha rechazado. Se gana la natural oposición del mundo del cual no quiere tener comunión con él, de la injusticia de la cual no quiere participar, de las tinieblas de la cual tiene el deber de desenmascarar y reprender. El creyente no está en paz con el mundo, así como su Señor, estando en carne, nunca estuvo en paz con el mundo. Él dijo claramente: he venido a traer espada y fuego. ¿Y qué quiero si ya este fuego se ha encendido? El apóstol Pablo desea que el creyente pueda estar completamente convencido de cuál es la voluntad del Señor, porque ese discernimiento le hará permanecer firme
cualquiera sea la circunstancia que ese creyente llegue a enfrentar en su vida, en su tiempo o en cualquier lugar. ¿Por qué encontramos en nuestro tiempo tantos creyentes desfasados y que no aprueban lo mejor? Por falta de discernimiento. ¿Por qué vemos tantas personas que profesan creer en el Señor y viven vidas que parecen estar alejadas, disasociadas, divorciadas de la voluntad del Señor? Porque ellos no aprueban lo mejor, porque no tienen el discernimiento para saber cuál es la voluntad del Señor. ¿Y por qué no tienen el discernimiento para la voluntad del Señor? Porque ellos no abundan en su amor para el conocimiento y el discernimiento. Toda una ola de secuencias. Una cosa lleva a la otra. Esto es un tren de varios vagones. Despega uno y el que está pegado detrás de ese que despegaste, todos aquellos que están pegados pues quedarán. Ahora el apóstol Pablo dice que esa abundancia de amor por el conocimiento y el discernimiento no solamente es para que aprobemos lo mejor, para que tengamos discernimiento de cuál sea la voluntad del Señor, sino que dice que hay un fin, un objetivo, un cometido, un norte, una meta a nosotros aprobar o discernir cuál es la voluntad del Señor. Cuando discernimos cuál es la voluntad del Señor, aquello que a sus ojos es agradable, bueno y perfecto, lo hacemos con el fin de que nosotros seamos transformados en creyentes sinceros e irreprensibles mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo es que mientras nosotros crecemos en el discernimiento de la voluntad del Señor, el creyente va creciendo también en su santificación mientras espera la venida de su Señor. Pablo está diciendo que el creyente crece en la sinceridad de su fe. Porque hay creyentes en medio de las iglesias en ambigüedades, yendo de un lado hacia el otro, que no están seguros si Dios es o no es, que no están seguros si están salvos o no están salvos. No son genuinos en su fe, no hay sinceridad en su fe. ¿Por qué no hay sinceridad en su fe? Discernimiento. Les falta discernimiento. Les falta conocimiento del Señor. Cuando un creyente abunda en el amor por el conocimiento y el discernimiento del Señor, podrá discernir cuál es la voluntad del Señor, qué es lo perfecto y lo agradable ante los ojos de Él, y entonces comenzará a ser sincero en su fe. En un sentido análogo, podrá calcular los costos y decir: estoy dispuesto a pagar este costo. La palabra del Señor, el Evangelio, me invita a despojarme de absolutamente todo y de mí mismo para seguir a Cristo. Que me niegue a mí mismo si deseo seguir a Cristo. Que tome la cruz cada día y que siga los pasos de Cristo. Que por supuesto Él no iba con la cruz de Cristo, con su cruz. Él no iba a una rumba, no iba a la pachanga o a la fiesta. Iba al lugar de la calavera, al Gólgota, al Calvario, al monte de su muerte. Iba a su propia crucifixión voluntariamente. El creyente tiene el llamado de seguir los pasos de Cristo hacia su propio lugar de la calavera, cargando su propia cruz cada día. No puede un creyente obedecer verdaderamente esta sentencia si no es sincero en su fe. Y no puede ser sincero en su fe habiendo calculado con precisión sus costos, lo que le costará seguir a Cristo, si él no tiene discernimiento de cuál es la voluntad del Señor. Y no puede tener discernimiento de la voluntad del Señor si él no ama el conocimiento y el discernimiento acerca de Dios, si no quiere abundar en ello. Por eso a Pablo le preocupa que la iglesia en Filipos creciera en discernimiento y en conocimiento.
para que aprobaran cuál era la voluntad del Señor, para que ellos pudieran ser sinceros en su fe. No nos debería sorprender que muchas veces dentro de las iglesias locales hayan personas cuya profesión de fe no sea sincera. ¿Acaso la misma Escritura no nos ha mandado a que haya disciplina para purificar la iglesia? Es porque hay personas que tienen apariencia de piedad, pero su práctica, sus obras, su conducta niega la eficacia de la piedad. No son sinceros. Y por supuesto, no está de más decir que no tienen ningún discernimiento o conocimiento verdadero, un conocimiento salvífico de Dios. No lo tienen. No son sinceros en su fe. No son genuinos en su profesión de fe. Un mal que está atropellando a la iglesia del día de hoy es precisamente esto, que la iglesia ha colocado el énfasis en ganar profesiones de fe, ganar confesiones de fe de las personas y no ganar una genuina fe. Porque si la iglesia se pusiera como énfasis ganar en las personas una genuina fe, sabe que tiene perdido el trabajo. La iglesia no puede producir fe genuina o sincera en el corazón del hombre. Pero la iglesia sí puede producir profesiones de fe o confesiones. Y para ello puede inventarme diversos métodos. La manipulación, por ejemplo, de las palabras. O puedo atenuar las luces. O colocar una suave música de fondo. Y tratar que los sentimientos afloren. Y cuando estén allí a flor de piel, entonces lanzar la carnada para pescar a los hombres. Eso no es la obra todopoderosa de la regeneración del Espíritu Santo. Lo que nace de la carne, carne es. Solamente aquello que nace del Espíritu es Espíritu. Así que no puede alguien tener una fe genuina y sincera en el Señor, de esa que permanecerá firme en cualquier circunstancia, si este primero no ha nacido de nuevo y ha sido guiado a tener un cambio de pensamiento, arrepentimiento, metanoia, mediante el cual se aferre a cual sea la voluntad del Señor y teniendo discernimiento de ella se abrace cualquiera sea el costo de esto. Allí entonces tendremos un creyente genuino, sincero en el Señor, que seguirá el camino cualquiera sea el costo, pues sabe hasta dónde le lleva. Y en el mismo texto el apóstol Pablo no solo habla de la sinceridad, sino que habla de la irreprensibilidad. Para que seáis, o a fin de que seáis, sinceros e irreprensibles. La versión Nueva Traducción Viviente traduce esta frase de esta manera: a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Pura e intachable, sinceros e irreprensibles, irreprochables, como dice la Biblia textual 3. El apóstol Pablo tiene un interés también de que el evangelio de Cristo no sea blasfemado u obstaculizado, estorbado por el mal testimonio de una persona que dice creer en el Señor. Y entonces le da el camino para el cual un creyente pueda verdaderamente ser sincero en su profesión de fe y pueda ser irreprensible en su testimonio de fe. Y esto es muy importante porque el apóstol Pablo sabe que se predica no únicamente con las palabras, aunque principalmente con las palabras, sino también con el testimonio y la conducta. Que la conducta del creyente debe ser el respaldo de lo que él ya debe estar predicando. Que la conducta o el carácter de un creyente debe ser lo que testifique o respalde aquello que ya sus palabras están anunciando. Que cuando un creyente dice, y es genuino en decirlo, Jesucristo es mi Señor, y a la estatura de ese varón perfecto voy yo caminando detrás, su conducta debería respaldar esa profesión. ¿Por qué en las iglesias de hoy abunda tanta gente que no es irreprensible ni irreprochable? Porque en nuestras iglesias abundan las confesiones de fe, visto desde el sentido material, por supuesto.
porque colocamos el énfasis en la predicación del Evangelio, las pocas veces que se predica el Evangelio, en producir que los labios del interlocutor puedan profesar: Jesús es mi Señor. Olvidamos que el mismo Jesús dijo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y creemos que por lograr que una boca diga el Señor Jesús es mi Salvador, ya esa persona entonces está salva. Erramos porque desconocemos el poder de las Escrituras. Erramos porque ignoramos o hemos desechado en muchos sentidos la ley del Señor para ser nuestra guía o la luz en nuestro camino. Erramos porque no abunda en nuestro corazón el amor por el conocimiento y el discernimiento, para que aprobemos que sea lo mejor y entonces podamos ser sinceros e irreprensibles. La iglesia del Señor nunca ha tenido, la verdadera iglesia, el deseo de que sean multiplicados sus miembros en una asamblea en detrimento de la sinceridad y la irreprensibilidad del testimonio de los miembros de esa asamblea. Este local, hermanos, pudiera llenarse de una absoluta cantidad de personas que no hubieran ni siquiera dónde colocar más sillas. En este mundo, en donde las personas suelen ser fácilmente arrastradas y llevadas de un lado al otro como la brisa lleva a las olas del mar de un lado al otro, así con cualquier viento de doctrina este mundo puede ser arrastrado. Y es muy fácil arrastrar a cantidades y cantidades de personas. Este local podría estar lleno completamente de personas. Eso sería muy fácil, llenar de muchísimas personas este local. Las personas son fácilmente seducibles con cualquier cosa. Alguien experto en las palabras, que utilice artilugios en sus palabras, puede manipular las conciencias y arrasar personas y llevárselas. Pero solamente el poder del Espíritu Santo, a través de un corazón cuyo amor crece en conocimiento y en discernimiento, puede aprobar qué es la voluntad del Señor, cuál es la voluntad del Señor, y llegar a ser sincero e irreprensible. Eso no lo puede producir la iglesia. Eso lo produce el Espíritu Santo, y solamente por medio del camino que Él ha mostrado en su palabra. Así entonces el apóstol Pablo tenía un deseo: que el corazón de los filipenses fuera atiborrado de conocimiento y discernimiento para que ellos pudieran entender cuál era la voluntad del Señor. Y que entendiendo entonces la voluntad del Señor, ellos pudieran ser sinceros en su profesión de fe e irreprochables en su conducta, respaldando su testimonio, respaldando su profesión, de fe. Irreprochable, irreprensible. Notemos cómo esta palabra también es utilizada en aquellos requerimientos para quienes aspiran el obispado. ¿Recuerdan? La carta de Pablo a Timoteo, su primera carta, en el capítulo 3, dice que es bueno que un hombre desee el servicio del obispado, la obra del obispado, pero que es necesario que el hombre sea irreprensible. Irreprochable es un sinónimo. Que no se le pueda reprochar tan livianamente, que no se le pueda reprender tan livianamente. Y como una iglesia que se jacta de ser sana y entendida acerca de cuál es el verdadero obispado del Señor, creemos que aquellos que son prospectos al obispado deben ser irreprensibles, deben ser irreprochables, y aquellos que están en el pastorado igualmente. Pero tenemos esta misma necesidad imperiosa de someternos a nosotros mismos a ser irreprensibles e irreprochables como iglesia. Porque aquí el apóstol Pablo está hablando a toda una iglesia, diciendo que crecer en ese discernimiento de cuál es la voluntad del Señor, en ese entendimiento de cuál sea lo agradable, lo bueno y lo perfecto a los ojos de Dios, los creyentes también serán sinceros
e irreprensibles para el día de Cristo. No es solamente los pastores quienes deben ser irreprensibles. No son solamente los diáconos, los oficiales, los servidores oficiales de una iglesia local, quienes deben ser irreprensibles e irreprochables. Ellos con mayor razón, nosotros con mayor razón, debemos ser irreprensibles, irreprochables y sinceros en nuestra fe, por supuesto. Pero a ellos se les llama a ser irreprensibles e irreprochables para que ellos puedan también guiar a la grey y reprender a la iglesia para que la iglesia sea irreprensible, hasta que la iglesia sea irreprensible. Hay una razón particular por la cual Pablo dice que hay este objetivo en discernir o entender la voluntad del Señor, lo mejor. El ser sinceros e irreprensibles tiene un final en este aspecto. Y según el apóstol Pablo en este contexto es para el día de Cristo. Fíjese, hermano, la expresión para el día de Cristo lo que quiere significar es, o lo que hace referencia, a lo que hace referencia es al adviento del Señor, a la parucía del Señor, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos muestra que Jesucristo viene por una iglesia irreprensible. ¿Me siguen? No dice la Escritura que viene por pastores irreprensibles. Y por supuesto que los pastores debemos ser irreprensibles. Sino que viene por una iglesia irreprensible, irreprochable, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La iglesia debe estar, como los pastores, tan interesada en crecer en el conocimiento y el discernimiento que le lleven a probar cuál es la voluntad del Señor, para entonces ser sincera e irreprensible en su caminar. La iglesia, toda ella, los miembros de las iglesias deben entender esto, que Cristo viene por una iglesia santa. A Pablo le preocupa de esta manera, pues quiere que la fe de un cristiano sea sincera y la conducta de un cristiano, acorde a esa fe sincera, sea irreprochable. Efesios capítulo 5, versículo 27 dice, en el 26 dice que Cristo amó a la iglesia y la amó de tal manera que se entregó a sí mismo por ella. ¿Por cuál razón? Tiene un propósito Cristo al hacer esto, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dios desea una iglesia irreprensible. Dios desea una iglesia cuya fe es genuina y sincera. Porque una fe genuina y sincera puede batallar contra cualquier circunstancia en el mundo. Y será de esa fe que la Escritura dice en el apóstol Juan en su primera carta, es la fe que vence al mundo. ¿Por qué tenemos creyentes cuya fe se destruye o se desmorona delante de una enfermedad? ¿Por qué tenemos creyentes cuya fe se desmorona delante de ciertas precariedades o necesidades del mundo? ¿Por qué tenemos creyentes cuya fe se desmorona completamente cuando pierden un ser amado? ¿Por qué tenemos creyentes cuya fe se deshace cuando entonces entra en contacto con aquellos que no están en la fe? Que son arrastrados por las opiniones del mundo, que van de un lado hacia el otro, como las olas del mar, llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué hay tantos creyentes inestables dentro de las iglesias? Por esta razón. No son sinceros en su fe. No tienen una fe genuina. Puede que sea una fe débil y que sea genuina, pero sea débil. Es una razón, pudiera ser. Pero no estamos llamados a permanecer en la debilidad de la fe. Estamos llamados a crecer en la fe, en la semejanza a Cristo. Para que en cada una de las cosas que acontezcan en la vida de un creyente, el creyente pueda discernir cuál es la voluntad del Señor y entonces aferrarse con todas sus fuerzas a esa voluntad del Señor y llevarla a cabo, cueste lo que cueste. Sinceros
e irreprensibles porque aspiramos la llegada de Cristo. Anhelamos, esperamos la llegada de Cristo. Nos mantenemos puros a nosotros mismos por causa de que Cristo ha de presentarse una iglesia en toda su gloria, en toda la expresión de su gloria. Una iglesia que las manchas y las arrugas no se le ven bien. En el día de Cristo, en el día de la parucía del Señor, del segundo adviento del Señor, solamente una iglesia sin mancha ni arruga, inmaculada, habrá de unirse a Él eternamente. ¿Es esta nuestra iglesia, parte de esa iglesia santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga? ¿Es esta nuestra pequeña iglesia, una que está deseosa de ser sincera y genuina en su fe e irreprensible en su conducta y testimonio? Ayer compartía con unos hermanos viendo una breve película acerca de un grupo de creyentes en el norte de África, en el segundo siglo, entrando el tercer siglo. Este grupo de creyentes en esta ocasión estaban completamente llenos del poder del Espíritu Santo. Había sido prohibida la religión por el Imperio Romano en ese momento. La religión cristiana estaba prohibida. Los cristianos eran tratados muchas veces como ateos, porque ellos se negaban a creer en los dioses de Roma, eran considerados como ateos, y se negaban a rendir tributo en forma de adoración al César, quien se había autodivinizado. No ofrecían incienso ni al César ni a los dioses del imperio. Se les consideraba obstinados, tercos, duros de corazón. La razón es que ellos no querían dar su brazo a torcer, tenían un solo Señor. Distinto a los fariseos que años o siglos anteriores habían dicho frente a Cristo cuando Pilatos estaba juzgando: no tenemos más rey que César. Estos creyentes decían: nosotros no podemos dar obediencia absoluta a otro rey que a Jesucristo. Por supuesto que estos creyentes padecieron el martirio, y de formas horribles que nosotros, gracias al Señor, no podemos imaginar. Gracias al Señor nos tocará enfrentar estas circunstancias. Fueron despedazados por fieras, fueron maltratados a latigazos, a puños y a palazos, y finalmente ejecutados por la espada, porque el valor y la fortaleza que el Señor les había dado era tanta que ni aun con las fieras habían muerto. Tuvieron que ejecutarlos a espada, porque ya la audiencia se había cansado ya de tantas horas viendo, y no se terminaban de morir estos execrables cristianos. Varios daban testimonio que estos creyentes eran irreprensibles en su testimonio. Realmente no tenían nada que reprocharle a estos creyentes. Y por supuesto, aún los más acérrimos detractores tenían que reconocer que verdaderamente ellos eran genuinos en su fe. No había manera. No había manera de entenderlo de otra manera. Estaban dispuestos a ser despedazados por las fieras a causa de mantener su fe. He allí sinceridad. Y habían tenido una vida justa delante de Dios y de las personas. He allí la irreprensibilidad de su testimonio. Les acompañaba. Y se nos adelantaron a la presencia del Señor. Ciertamente el apóstol Pablo lo que desea es que para que cuando Cristo vuelva, si nosotros estamos en pie sobre esta tierra para esa época,
para ese día, que el Señor pueda encontrar la iglesia con una fe sincera y una conducta irreprensible. Y culmina el apóstol Pablo en el versículo 11. Antes de saltar al versículo 11, un último texto que usted puede anotar es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tesalonicenses 5, 23 dice de la siguiente manera: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, esta vez a Tesalónica, Pablo deseando que la iglesia sea irreprensible, no solamente sus obispos y diáconos, sino cada uno de los miembros de la iglesia del Señor, mientras se espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo dice en el versículo 11 de Filipenses 1 que mientras la iglesia espera el día de Cristo, mientras trabaja en tener una fe sincera y una conducta irreprensible, los creyentes, por supuesto, se espera de ellos que estén llenos de frutos de justicia, que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Una idea que está completamente diseminada por las Escrituras es que Dios hace todas las cosas para gloria de su propio nombre. Amén. Amén. Dios creó todas las cosas para gloria de su propio nombre. Y sin dudarlo por un momento siquiera, la historia de la redención de esta creación también apunta para la gloria del Señor. Y por lo tanto, como es consecuencia lógica de esto, la iglesia no existe principalmente para otra cosa que para dar gloria al Señor. ¿Estamos todos de acuerdo con ello? Claro que sí. Este es el fin principal del hombre. ¿Cuál? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Este es el fin principal del hombre. Y esto me refiero a todo hombre en este mundo. Y con mayor razón es el fin principal que debe procurar la iglesia cristiana. La iglesia que lleva el nombre de Cristo. La iglesia que lleva el nombre de Yahvé es salvación, Jesús, el Cristo. Ahora el apóstol Pablo dice que la iglesia puede dar gloria y alabanza a Dios de una manera particular. Dice, llenos del fruto de justicia. Una de las cosas que lamentablemente la iglesia contemporánea, y hablo de manera general, quizá pueda pecar por este generalismo, pero de una manera general la iglesia ha perdido el sentido de justicia el día de hoy. Ya no es considerada la iglesia, ya la iglesia misma ni siquiera se considera a sí misma pregonera de la justicia, y mucho menos llena de frutos de justicia, sino que de alguna manera, cuales en la sombra, en la antigua administración pactual, toda mesa está llena de vómito, toda habitación está llena de fornicación y adulterio. Y así la iglesia para sus adentros, mientras mantiene una fachada de nombre de cristiana, ha pisoteado la justicia. Ya no tiene nada que ver con el sol de justicia. Ya no tiene nada que ver con aquel Yahvé Tzidkenu, justicia nuestra. Ahora sencillamente dice, la justicia es cosa que no atañe a nosotros. La Escritura no piensa igual. La Escritura no nos muestra eso.
nos muestra primeramente que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, dice el apóstol Pablo. Y la verdad es una de las cosas primordiales que se necesita para la justicia. Pero la Escritura también nos dice que las palabras del Señor, sus juicios son abismo grande, que todas sus palabras son justas, que son razonables para los que han entendido, para los que han adquirido entendimiento, discernimiento, conocimiento. Y son las palabras del Señor las que nos pueden guiar a estar llenos del fruto de justicia. Pero ojo con esto, para que no confundamos las cosas o para que no piense que yo he dicho algo que realmente yo no he dicho. El tener las palabras de la Escritura, que todas ellas son justas, en nuestro corazón, en nuestra mente, no es estar llenos del fruto de justicia. Escuche bien, es estar llenos de aquello que puede guiarnos, o los principios que pueden guiarnos a estar llenos del fruto de justicia. Porque así como el pecado, según 1 Juan capítulo 3 versículo 4, es transgresión de la ley, justicia es obediencia a la ley del Señor. De modo que usted puede tener la ley aquí en la mente y ser como un fariseo, un desobediente en la práctica. Y estar atestado de toda maldad, de toda iniquidad y de toda injusticia. Como el mismísimo Señor Jesucristo reclamaba contra los fariseos en Mateo capítulo 23, en el capítulo de los ayes contra los fariseos. Estar llenos del fruto de justicia o de frutos que abundan para justicia no es estar meramente llenos de las palabras de justicia del Señor. Estar llenos de frutos de justicia es estar en la práctica llenos de la justicia del Señor. En la práctica y no solamente en las palabras. En la práctica y no solamente en las palabras. Pablo dice que estando llenos de frutos de justicia, esas que son por medio de Jesucristo, entonces abundarán para gloria y alabanza de Dios. Él está diciendo, y como los filipenses saben bien, Dios nos ha creado para la alabanza de la gloria de su gracia, como ha dicho en Efesios capítulo 1. Dios nos ha creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Como dice el profeta Isaías también, en el capítulo 60 nos creó para glorificar su nombre. Hizo lo que hizo en nosotros para glorificar su nombre. Y dice, hay un camino para que puedan existir, hermanos, en continua gloria y alabanza a Dios. ¿Cuál? Estén llenos de frutos de justicia. 3 sencillas palabras. Llenos implica plenitud, implica tener el vaso, echar el agua hasta que se derrama. Llenos. Y dice frutos en plural. No una cosa, sino por doquier, en cada área, en cada cosa, en cada práctica, en cada sentencia, en cada pensamiento, llenos del fruto de justicia. Y justicia, todo aquello que es conformado a la palabra del Señor, todo aquello que es conformado a la ley del Señor. Lejos del mundo que opera en impiedad y en injusticia, que es infracción de la ley, pecado, la iglesia mora continuamente, crece y se multiplican sus frutos en justicia. Los miembros de las iglesias son los que primeramente debieran ser conocidos por su profesión de justicia. ¿Quiere que le cuente algo incómodo y para nuestra vergüenza? En tiempos pasados, cuando la iglesia entendía muy bien cuál era su comisión y enseñaba a todas las naciones, discipulándoles qué era lo que el Señor había mandado hacer, cuando la doctrina de Cristo comenzaba a llenarlo todo, como los profetas dijeron que sucedería, que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria del Señor, en aquellos tiempos cuando la iglesia entendía claramente cuál era su comisión cristiana, los parlamentos, los lugares en donde se sometían a juicio a las personas, los juzgados, los tribunales, comenzaban a ser llenos de creyentes piadosos, sinceros en su fe e irreprensibles en su conducta. ¿Sabe qué era lo que pasaba cuando alguien necesitaba que le juzgaran un caso?
iban a los creyentes. No había de otra. Estaban completamente seguros que un creyente era capaz de permitir que lo mataran antes que admitir un soborno. Porque sabían que la conciencia no les permitiría hablar de justicia, sabiendo que en nombre de Dios juzgaban y ellos estaban cometiendo injusticia. Tales creyentes en los parlamentos, en los tribunales, en los magistrados, en los lugares de economía, en los hogares, en las plazas, en donde se discutían las cosas, en los palacios, en todo lugar, los creyentes eran luz de justicia donde estaban. Uno de los primeros padres de la iglesia decía: les hemos llenado todo, los tribunales, el palacio, el parlamento, les hemos llenado todo con nuestra gente y nuestra doctrina. Solamente les hemos dejado vacíos sus templos paganos. Vaya que entendían bien cuál era su comisión. Y con autoridad del Señor la llevaban a cabo. Y ellos manifestaban, predicaban, practicaban y mostraban la justicia del Señor. Alguien quería un juez sensato, equilibrado, comedido, mesurado, sabio, justo. Buscaban a un creyente. Porque nadie podía tener un mejor entendimiento de qué es justo que aquellos que tenían la ley del Dios que es justo. Que aquellos que amaban la ley de aquel que es la justicia misma. Que aquellos que seguían a Cristo, quien es nuestra propia justicia, el sol de justicia nuestra. Que aquel que creyendo en el Señor ahora seguía sus pasos de justicia. Por eso buscaban a los creyentes en un tribunal. Porque sabían que si juzgaba ese caso, el oponente que había hecho la maldad, así fuera muy poderoso, así tuviese muchísimo dinero, no iba a encontrar eso en un creyente. Por eso en el parlamento aquellos que abogaban por la maldad encontraban una férrea oposición en los creyentes. Su sentido de justicia es mucho más elevado que el que tiene el mundo. Ellos no confiaban en la ley natural del hombre, no. Ellos confiaban en la ley natural de Dios. Esa que es supraterrenal, esa que es revelada desde lo alto y dice: esto es lo que debes hacer y esto es lo que no debes hacer. Esto es justo, esto es injusto. Y a ella se sometían. Y con respecto a ella hablaban, conforme a ella hablaban, para traer luz a aquellos lugares. Ellos estaban abundando en frutos de justicia por medio de Jesucristo. Y es a esto a lo que el apóstol Pablo se refiere al decir que seamos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. No lo que nuestra propia opinión, en la sabiduría de nuestro propio corazón, podamos decir: esto es la justicia, lo que yo creo que es justicia. No como ciertos libros de estudio, por ejemplo, cierto código civil de algún país, dice en su primera página: derecho, definición, todo aquello que el Estado dice que es justo. No es así. Frutos de justicia por medio de Jesucristo. ¿Qué significa? Esto es, por medio de lo que Él en toda su palabra nos ha enseñado. Eso es justicia. Aquello que se conforma a la ley del Señor. Eso es justicia. ¿Qué dará como resultado cuando los creyentes vivan de esta manera? Con una fe sincera, con una conducta irreprensible y estando llenos, plenos de frutos de justicia en el mundo en el que Dios nos ha colocado. Que ellos abundarán para gloria y alabanza del Señor. Hermanos, consideren estos textos para ir culminando. Isaías 60:21, que brevemente lo había
nombrado, dice: entonces todos los de tu pueblo serán justos, para siempre poseerán la tierra, vástago de mi plantío, obra de mis manos, para que yo me glorifique. Dios se glorifica en que su pueblo viva en justicia, predique justicia y practique justicia. No puede ser de otra manera cuando es el vástago del plantío del Señor. No puede ser de otra manera cuando es la obra de las manos del Señor. Mire lo que dice Mateo 5:16 nuestro Señor Jesucristo: así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿A qué llama Jesucristo luz? Para que sean vuestras buenas acciones, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 versículo 4 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Se nos ha dicho todo. Nos ha sido revelado todo lo necesario. Se nos ha dicho cuál es el deseo del Señor. Se nos ha mostrado cuál es su voluntad. Se nos ha dicho que Él procura gloria para su propio nombre y que nos creó para la gloria de su propio nombre. Para la alabanza de la gloria de su gracia estamos destinados a vivir. Y el apóstol Pablo dice: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para que ustedes puedan dar gloria y alabanza al Señor. ¿Qué es lo hermoso de todo esto? Que cuando la iglesia vive de esta manera, no solo la iglesia da gloria al Señor, sino que cuando la luz alumbre, dice el Señor Jesucristo, los hombres darán gloria a Dios también. La justicia del Señor brillará como la luz de la aurora. Culmino con estas dos reflexiones al respecto. El apóstol Pablo ha dicho que desea que la iglesia abunde en conocimiento y en discernimiento, para que la iglesia en Filipos pueda discernir cuál es la voluntad del Señor, qué es lo mejor. Porque Pablo quiere que ellos sean sinceros en su profesión de fe y quiere que sean irreprensibles en su testimonio para cuando Cristo venga. Pero no solamente porque están aspirando a la venida de Cristo, como si nada hubiera que hacer entre el proceso o el trayecto de la venida de Cristo y nosotros, pues no tenemos idea de cuándo ha de volver Cristo, sino que en el espacio o el tiempo que nos separa de la venida de Cristo, podamos ser iglesias que estén, miembros de las iglesias que estén llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo, para que entonces Dios sea glorificado y alabado. Pablo lo quería para la iglesia de los filipenses, y estoy seguro que eso se extiende para nosotros hoy. Dos preguntas en autoexamen para culminar. Si para poder discernir cuál es la voluntad del Señor, ser sinceros en nuestra fe e irreprensibles en nuestra conducta, necesitamos que nuestro amor abunde en ciencia y en discernimiento, ¿qué tanto estamos ocupándonos como creyentes en que nuestro corazón, en el amor de nuestro corazón, abunde en conocimiento y en discernimiento? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ello? ¿Cuánta meditación reflexiva
le damos a ello, a la bendita palabra del Señor, a la ley del Señor. Cuánto deleite tenemos por ella, amor, deleite, por el conocimiento y el discernimiento de Dios en las Escrituras, por donde se nos ha revelado mucho más precisamente. Y 2, si llevar la vida así como Pablo dice que debiera ser, en el versículo 10, nos lleva a ser sinceros e irreprensibles hasta la venida de Cristo. Y dice que el espacio que hay o el tiempo que separa la segunda venida de Cristo de nuestra estancia terrenal debe ser llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo para poder alabar y dar gloria a Dios. ¿Cuánto es hallado en nosotros de estos frutos de justicia para que Dios sea alabado y glorificado en nosotros, y que sea alabado y glorificado Dios por aquellos que están afuera, que nos ven a nosotros ser llenos del fruto de justicia? ¿Cuánto estamos trabajando para ser realmente llenos? Llenos, no 1, no 2, no 3, llenos de frutos de justicia. ¿O solamente nos hemos sentado y hemos dicho, ok, la venida de Cristo está cerca, así que me sentaré aquí porque ya estoy, lo siento en mis chapitas, ya viene ya. Ya debe estar por llegar. Casi le veo la planta de los pies en el cielo. Así que me sentaré aquí, ya no hay más nada que hacer. No hay justicia que celebrar, no hay justicia que cometer, que hacer, que llevar a cabo. ¿Qué estamos haciendo? Es al final la meditación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Creciendo en conocimiento y en discernimiento para llevar una fe sincera y una conducta irreprensible y poder ser llenos de fruto de justicia para gloria y alabanza de Dios? ¿O sencillamente no nos interesa ni la ciencia, ni el discernimiento, ni tener una fe sincera, ni ser irreprensible en la conducta, ni estar llenos de fruto de justicia, porque no nos interesa un comino la venida de Cristo? Que Dios nos ampare y nos ayude. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, clamamos tu misericordia, porque entendemos que así como el apóstol Pablo, guiado por tu Santo Espíritu, deseaba que la iglesia en Filipos pudiera discernir cuál era tu voluntad y aprobar lo mejor, poder complacerte a ti en la profesión de su fe y en la conducta que ellos llevaban, y para que estuvieran siempre prestos a actuar con justicia, no solo proclamar la justicia, que es un deber, pregonar la justicia, sino practicar la justicia y llevarla a cabo en esta tierra y extenderla a cada una de las partes de tu dominio. Así, Señor, tú has deseado que a nosotros nos llegue esta palabra, porque deseas que nosotros también abundemos en el amor del conocimiento y el discernimiento, para que también seamos sinceros en nuestra profesión y confesión de fe, para que también seamos irreprensibles, irreprochables en nuestra conducta, para que también nosotros podamos estar llenos de frutos de justicia mientras aguardamos el bienaventurado regreso de aquel a quien llamamos Señor. Padre, no nos permitas llamar Señor a Jesucristo si no vamos a hacer lo que Él dice. Que aquella sentencia, aquella pregunta retórica de Cristo al decir, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os mando? Que eso pueda, Señor, retumbar en nuestra mente y corazón. Porque es fácil, oh Dios bendito, decirte sí, Señor. Pero no es lo mismo decir sí, Señor, que estar llenos de frutos de justicia
Eso sería un sí, Señor, en la práctica. Obedecerte a ti, Señor, hacer justicia. Eso sería un sí, Señor, en la práctica. No nos permitas volvernos hipócritas como los fariseos, que decían amén a la Escritura y a la ley, pero estaban atestados de injusticia. No nos permitas ser indiferentes a esto. Ayúdanos, buen Dios, a ser sinceros en nuestra fe, a ser irreprensibles en nuestra conducta y a estar llenos de frutos de justicia para gloria y alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús, amado Padre, a ti oramos. Amén.